Bueno, si les hablo del Monte Athos, seguramente más de uno dirá que sí, que lo conoce, que está situado en Grecia, en una península griega y que está dominada esa península pues por 2000 clérigos, ¿no? No hay nada más, no hay laicos, solamente hay clérigos en esta península de Grecia, una montaña que tiene su propia autonomía. Es curioso, es como si fuera un estado independiente dentro de Grecia, pero que no lo es. Padre, bienvenido, Musén. Muchas gracias, Pedro. De hecho, se vive y viven allí en cierto sentido como en el siglo V, porque para nosotros el arte bizantino es un capítulo de un libro de arte, pero son 10 siglos, ¿no? Claro. Y entonces allí pues hay 20 monasterios exactamente, todos ellos dedicados a la Virgen María, y muy nutridos de monjes, cosa que nos sorprende, de todas las edades, también monjes jóvenes, monjes ancianos, y con algo muy peculiar que son idiorrítmicos, o sea, cada monje tiene su propio ritmo, es como un ermitaño, podríamos decir, y luego hay actos comunitarios, ¿no? Los actos litúrgicos y las comidas, naturalmente, pero cada monje, excepto uno, que es de Stravronikita, que es como un monasterio de los conocidos nuestros, con su abad, dijéramos, sus monjes, los demás son más bien como ermitaños, para decirlo así, que viven en comunidad. Ajá. ¿Y qué destacaría usted más, padre Aimar, de esta comunidad de ermitaños clérigos ortodoxos, ¿no? Sí, efectivamente. Que pertenecen a la misma religión todos? Sí. ¿No hay órdenes diferentes dentro de la ortodoxia? Sí, hay diversas iglesias, sí. Autocéfalas, quiere decir, estos son monjes ortodoxos, y hay de muchas nacionalidades, o sea, hay griegos, desde luego, pero también hay serbios, hay búlgaros, creo que hay croatas, o sea, diversas nacionalidades. Yo lo que subrayaría es ese sentido del misterio que tienen, ¿no? O sea, esto de levantarte a las 4 de la mañana, por ejemplo, y a las 4:30 ver el primer oficio, en oscuridad, solo con luz de velas, con aquel incienso, con los iconos, con aquellos cantos, aquella salmodia, que dices, bueno, me abandono en el misterio, dejo la razón aquí en la puerta y me abandono en el misterio y en este ambiente, esta atmósfera tan especial. O sea, ni siquiera las maitines, ¿no?, que les llaman los sacerdotes católicos, ¿no?, sí. A levantarse tan temprano, que solo hacían los dominicanos, los jesuitas, ¿no?, cuando están un poco extrapolados del mundo, ¿no?, que se van y se retiran, ¿no?, se levantan muy temprano para hacer esas labores de oración. Por ejemplo, los cartujos, que los todavía perviven, correcto, sí. Los cartujos normalmente se iban a dormir, creo que es a las 8 de la noche, y a las 12 se levantaban, entonces hacían estas maitines 2 horas y después se volvían a acostar, ¿no? Ajá. Y la gente les decía, bueno, pero ¿cómo es posible esto de dormir partido? Dice, no, todo el mundo sabe que el primer sueño es el mejor, ¿no? Sí, sí. Pues nosotros tenemos 2 veces el primer sueño, por tanto descansamos mucho y son las horas que más monjes nos sentimos, ¿no? ¿Y cómo se llega allí, padre? Bueno, hay que llegar en barco, finalmente, porque aunque es una península, lo he dicho muy bien, en realidad es una isla, porque el istmo está cortado, entonces hay que llegar en barco y luego allí, pues entre monasterios es más a la aventura, puedes ir caminando, en un taxi, un autobús, según cómo. 20 monasterios diferentes que parece que, visto en fotografías, da la sensación que está uno como, pues no sé, en el Tíbet, en Lhasa, ¿no? Sí. Parecen templos budistas. Sí, a ver, ahí en la montaña, el Monte Athos es una montaña de 2.600 metros, donde siempre en los lugares altos había ermitas, había cruces, pero todos son de una orografía un poco compleja, o sea, están en montículos y son muy grandes, esto también sorprende, muy grandes, un poco es la imagen de la Jerusalén celestial, son como ciudades, dijéramos, ¿no? Y creo que las habitaciones de los monjes en general son grandes, pero no es aquí lo que diga, es un lugar agradable para pasear porque algunos son pues muy cuesta arriba, ¿no? Madre mía, ¿y ha estado usted cuánto tiempo allí? Allí estuvimos pues 10 días. 10 días. Éramos 4 amigos, uno de ellos pues es griego y nos consiguió el visado para poder entrar. Y bueno, a mí me dijeron, tú eres lo peor que puedes ser allí porque eres cura, católico y catalán. Digo, bueno, ¿por qué? Porque, claro, los curas católicos somos heterodoxos para ellos y los catalanes les recuerdan a los almogávares. Sí. Afortunadamente, en tiempos del presidente Quim Torra, pues la Generalitat hizo un gesto y restauraron la parte de un monasterio. Pero parece que esto de los almogávares lo tienen muy vivo, lo tenían muy vivo, sí. Bueno, sabemos que hay confesiones como los anglicanos, que son cristianos no católicos, ¿no?, pero que los sacerdotes pues pueden casarse, hacen una vida pues
más cercana a lo que es la sociedad en sí, ¿no? Desde el punto de vista de que pueden tener pues, sus relaciones, ¿no? Ocurre lo mismo allí porque me ha parecido leer que son monjes que tienen prohibido incluso que entre cualquier mujer. Las mujeres les tienen prohibido el paso. Efectivamente, y esto es algo que nos sorprende mucho en el siglo XXI, Sí. pero hay un principio que ellos siguen, que es que la tradición dice que la Virgen María pasó por allí, que le gustó mucho aquello, y aquello fue su jardín, le pidió a Jesús permiso para que fuera su jardín. Y por tanto, habiendo entrado la Virgen María, ya ha entrado la mujer, ya no tiene que entrar ninguna mujer más, ¿no? Porque es la plenitud de toda mujer. Entonces, esto lleva a cosas realmente extremas, es decir, que no había nada femenino, ningún animal. Parece que últimamente aceptaron las gallinas y dejaron entonces de ser veganos para ser vegetarianos y poder tomar huevos. Pero en cuanto a su estado, los monjes son célibes, no se casan. No se casan. Otra cosa son los sacerdotes de las iglesias, esto sí, las parroquias, por decirlo así, ¿no? Sí. Pero los monjes no. Padre Mar, leyendo lo que acaba usted de decir, lo de la Virgen María, que bueno, se ve que viniendo hacia aquí, no me acuerdo con qué santo, con qué personaje venía también la Virgen María cuando tuvieron este problema de naufragar y llegar a la costa, ¿no? ¿Por qué no se sabe nada de la Virgen María? No tenemos historia de dónde murió la Virgen María, dónde está enterrada. Qué pena. Hay pocos datos históricos y muchas leyendas, pero usted sabe, Pedro, que la leyenda es el perfume de la historia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está en Éfeso la tradición de la casa de la Virgen María, están tantos santuarios marianos, ¿no? Incluso está Zaragoza, y de Zaragoza a mí siempre me impresionaba esto, decía que la Virgen María vino en carne mortal, yo no lo entendía. Y una vez leí, claro, vivía en carne, porque todavía vivía, no fue una aparición en esa tercera dimensión, dijéramos, sino que fue una aparición carnal, ¿no? La que tuvo el apóstol Santiago, ¿no? Sí. Y esa tradición, esa piedad popular de la presencia de María en el Mediterráneo, pues es muy, muy singular. Pero desde luego no acaba de satisfacer nuestra curiosidad. No, Eso claro. es verdad. Y además es curioso pensando que había llegado pues a esta península griega, ¿no? La Virgen María, piensan, bueno, pues ya llegaría con una cierta edad, entiendo. Sí, Con lo cual, su hijo, dijéramos. claro, dices, bueno, pues es posible que muriera, ¿por qué no? Que muriera en esta península griega, ¿no? Y que los griegos, los que estaban allí, no supieran ni tan siquiera quién era. Bueno, morir no moriría allí, o sea, simplemente estuvo en aquel jardín, ¿no? Por ese motivo. Y por eso hay esos iconos bellísimos de la Virgen. O sea, una cosa que sorprende allí es precisamente el culto que tienen, la veneración que tienen a los iconos. O sea, uno está en el oficio y va entrando gente. También entran laicos, varones, que van allí unos días de retiro y así, ¿Ah, sí? y todos se van acercando a los iconos y los van besando físicamente, que luego tienen que pasarles un paño, pero hay una gran veneración porque los iconos incluso se inciensan, ¿no? Como fuera la palabra de Dios, es decir, son sagrados los iconos. Y después una cosa que también sorprende es cuando hacen la ostensión de las reliquias. Ellos tienen muchas reliquias, las ponen en una mesa, todo el mundo va pasando y las van venerando. Yo creo que con el tiempo se ha ido abriendo un poco a los turistas, a los visitantes, y nosotros tuvimos alguna visita y alguna conversación con algún monje también. Padre, claro, los vemos en alguna que otra foto y vemos que estos monjes están como retirados hace 1000 años atrás. O sea, uno entra allí y dices, bueno, estoy en una situación de hablar con gente que sí, que es actual, pero que la ornamentación, todo, parece que no ha pasado el tiempo por allí, 1000 años atrás. Es del presente que ellos no han tenido, después de los primeros concilios, no han tenido ningún concilio más. O sea, no se han, desde los primeros siglos del concilio de Nicea. No se han puesto al día. No, en este sentido, no. Y además no quieren ponerse al día, dijéramos. Es una opción de vida, ¿no? Y para ellos es decir, bueno, pues ellos viven más cerca, próximamente, de esta sabiduría, del Evangelio y de la Biblia. Y, bueno, y eso no quiere decir que ellos no pueden tener, incluso yo conozco un monje de Athos que es filólogo y que ha estudiado fuera y tal, pero cuando viven allí, viven con este estilo. Madre mía, que exista todavía este tipo de monasterios, ¿no? Y lugares, parece increíble, ¿no? Sí. Pero usted que ha visitado muchas latitudes donde hay monasterios y donde hay sacerdotes, ¿le ha sorprendido mucho esta localización, padre, a diferencia de otras? Sí, me ha sorprendido porque no había conocido una cosa como esta, pero yo creo que los monjes en general y también las monjas tienen una gran experiencia de libertad interior. O sea, ellos cierran la puerta al mundo y dentro del monasterio es un ámbito de libertad, que ellos son lo que quieren ser, ¿no?
¿eh? También puede haber abusos extremos, en el sentido, también abusos de autoridad los hay en todas partes, ¿no? Pero en general entran en un mundo de libertad, es una opción de vida para ellos que les llena enormemente. Claro, ¿y comen de todo? Yo creo que ellos tienen huerta allí, lo vimos, o sea, y ¿Carne bueno, comen? No. ¿Pescado sí? Bueno, pescado sí. Ellos son eso que decía, vegetarianos, Ajá. su estilo de vida, sí. Por lo que vimos y por lo que comimos, también comimos con los monjes, claro. 10 días sin tener luz eléctrica. Bueno, eso también sorprende. Todas las iglesias están oscuras con luz de velas, pero en las habitaciones hay electricidad. ¿Ah, sí? Y en los peldaños, pues a lo mejor hay una luz LED que te avisa que... o sea, incluso ellos tienen, yo creo, sus móviles y sus cámaras de foto muy bien, de buena muy generación, bien, Muy bien. Pero claro, el aspecto es, ellos siempre visten de negro, pues ellos se dejan crecer el pelo y la barba, porque el monje es como un icono de Jesús, ¿no? Entonces tiene que parecerse al máximo a Jesús, y entonces se deja la barba y la cabellera, la suelen llevar recogida debajo del gorro, y se sacan el gorro con una facilidad impresionante, y entonces ves que tienen el cabello así, largo. Monjes ortodoxos, la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Qué maravilla, ¿no, padre? Aquí ellos tienen un primus inter pares, que es el patriarca de Constantinopla, el patriarca Bartolomé, que es muy amigo del Papa Francisco, ¿no? Y se visitan a menudo. Y el Papa pues va allí a Santa Marta, ¿no? Y entonces nos contaron uno de estos chistes de Francisco, que tiene un humor muy peculiar, que le dicen, ¿cómo es que cuando viene el patriarca Bartolomé, su santidad le acompaña hasta el coche? Y sale hasta afuera. Y dice, bueno, es que yo por dos motivos. Dice, en primer lugar, para comprobar que realmente se va. Y después, pero no se haya ido a llevar nada de aquí de Santa Marta. Este humor del Papa. Pero parece que hay una gran franqueza entre los dos. Ah, está muy bien. He visto alguna que otra foto donde el presidente de Rusia actual, ¿no? Está ahí besando a su santidad el monje prior, ¿no? El prior mayor. Sí. Creo que hay una amistad personal entre ellos. Y en este monasterio de Vatopedi, creo que no me confundo, allí se conserva una reliquia que es un cinturón de la Virgen, y hay imágenes de dos monjes que le están mostrando a Putin esta reliquia. O sea, esos monasterios ejercen como una autoridad espiritual sobre los Balcanes y sobre la ortodoxia y sobre Moscú, que es muy interesante. Y a nosotros nos sorprende bastante esta alianza entre el altar y el trono, podríamos decir. Está la cosa muy preocupa, y nos preocupa también. Claro, yo no me extraña. Sí. Padre Marín, ¿qué le gustaría que quedara presente de esta pequeña entrevista que le estoy haciendo en relación a este Monte Athos? La gente podría ir allí, pero las mujeres no pueden subir, los niños tampoco. Pueden ir a Meteora, pero a Monte Athos en principio solo varones. Solo varones. Pero es este sentido de recuperar la noche. La noche es muy hermosa. Kant decía, el día es bello, pero la noche es sublime. Entonces, a veces, claro, la noche que sea solamente un foco de diversión, bueno, ya, pero gozar de la noche y sobre todo gozar de la alborada, de ver salir el sol es algo muy importante. Yo recomiendo, y muchas veces lo hago, procurar ver salir el sol cada día. Empiezas el día de otra manera. Claro que sí. ¿Cómo es aquello que a los que madrugan Dios le ayuda, ¿no? Sí, Dios le ayuda. Aunque no por mucho madrugar amanezca más temprano. Pero sí. María Zambrano, esta gran filósofa española, decía que la razón, más que el sol del mediodía, es como el sol de la aurora, que deja zonas iluminadas y zonas en penumbra. Conviven la razón y el misterio. Es muy hermoso. Padre Jaume Aymar, regente de la iglesia de Santa María de Badalona, ¿verdad? Vicario en este momento. Vicario. Sí. ¿Cómo van los feligreses a la iglesia? Bien, cada domingo, los sábados, fiestas de guardar, está cada día más llena la iglesia. A ver, hay gente muy fiel a la iglesia. Desde luego que nosotros quisiéramos que fueran de otras generaciones, pero hay gente que lleva muchos años dando la vida por la iglesia, en voluntariado, en participación. La media es una media alta, es verdad, pero también es verdad, y esto se ha visto en este congreso reciente, Inspira, que hay movimientos de jóvenes que se vuelven a acercar a la iglesia. Esto es un signo de esperanza también. La gente que quiera colaborar con la iglesia de Santa María de Badalona pueden hacerlo. Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, porque mucha gente dispuesta. Normalmente, en este caso,
caso nosotros pues pasamos la colecta en las misas y luego también se puede hacer transferencia. No tenemos implementado todavía el Bizum, pero en la parroquia de San José, que es la parroquia hermana, sí. Para obras de caridad, igual que, Sí, ¿no? sí, que se está llevando adelante sí. los comedores sociales. Y Sí, país. sí. Allí en Badalona tenemos una obra social importante, que es Roca y Pi, estoy yo vinculado a ella. Tenemos una residencia para 134 ancianos y colaboramos con 30 obras sociales de todo el barcelonés norte, y un centro de acogida, en fin. Yo creo que ahora es una gota de agua en el océano, también le digo. Trabajo no le falta. No padre. nos falta, les digo. Le agradezco muchísimo su tiempo, de Pedro, verdad, de corazón. muchas gracias por la invitación. Un placer. Y cuando vuelva al Monte Athos, lléveme por favor con Venga, usted. el trato hecho. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós.